Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo. Hoy no es un episodio cualquiera. Hoy celebramos el episodio número 20, una muestra de la fidelidad de Dios y de cómo Él sigue levantando voces para mantenernos firmes en medio de este mundo cambiante. Y para este episodio tan especial, tengo el privilegio, y lo digo con profundo respeto y cariño, de recibir a un invitado que significa mucho para mi vida y para nuestra iglesia. Hoy nos acompaña el pastor David Ortiz Ríos, quien ha servido al Señor por más de 20 años de ministerio, y de ellos, 10 como pastor de la primera iglesia bautista. Un hombre de Dios que no solo ha predicado la palabra, sino que la ha vivido con integridad, constancia y amor. Personalmente lo aprecio muchísimo, y su vida ha sido un testimonio constante de fidelidad y servicio. Hoy conversamos bajo un tema vital para nuestra fe. Nuestro concepto de Dios importa, basado en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17, porque lo que creemos sobre Dios define la manera en la que vivimos, adoramos y enfrentamos las batallas diarias. Así que, prepárate, abre tu corazón y vamos juntos a este tiempo especial. El Señor bendiga sus vidas. Para mí es un placer estar con ustedes en Firmes en Medio del Mundo y ser invitado por Jesús a este tiempo de reflexión, tiempo de enseñanza, tiempo de compartir algo que pueda ser de bendición para su vida. Y yo espero de verdad que este sea un momento grato delante de Dios, pero también que nos pueda dejar algunas enseñanzas para nuestra vida, reflexionar en ellas y cómo aplicar estas situaciones a nuestra vida. Bienvenidos cada uno de aquellos que está escuchando este tiempo y espero que Dios nos bendiga grandemente con lo que hoy estamos viendo. Vivimos en un mundo donde cada quien tiene un concepto de Dios diferente y tal vez mucha gente preguntará, ¿pero por qué cada uno tenemos un concepto de Dios diferente? Bueno, básicamente una cuestión nos afecta para esa concepción que cada persona tenemos de Dios. Y es que mucha de la gente reflexiona de Dios desde lo que Él piensa, desde cómo le va en la vida, desde muchas cuestiones relacionadas, no con la palabra de Dios, sino con situaciones emocionales, situaciones de aflicción que posiblemente están viviendo, y cada uno va creando un concepto según lo que cree en la vida. Por eso encontrarás tal vez a mucha gente escuchando, pensando, reflexionando y diciendo diferentes cosas acerca de Dios. Mira, te comparto algunas de las cuestiones que en algún momento yo he escuchado acerca de la gente. Hay gente que menciona a Dios por Diosito, no sé si esa palabra la has escuchado. Cuando la gente dice Diosito a Dios, a mí me parece que esas personas tienen a veces un concepto no tan correcto acerca de Dios, porque tristemente no solamente la palabra que utilizan, sino que ven a un Dios que en muchas de las ocasiones no puede ayudarles bajo las circunstancias que están viviendo, bajo los conflictos que están enfrentando. Ese Dios es demasiado pequeño en muchas ocasiones. Quisiera decirte que mucha gente lo utiliza como un sentido de llamar amorosamente a Dios, pero la realidad es que mucha gente en ese concepto que tiene ve un Dios diminuto que no le ayuda tanto en las circunstancias que vive día con día. Otras personas ven a Dios como el genio de la lámpara mágica, ¿no? Aquel que está ahí para ayudarlos solamente cuando hay necesidades, pero no una persona con quien relacionarse día con día. Por lo tanto, cuando todo va bien en su vida, Dios no figura dentro de su vocabulario, Dios no figura dentro de su vida día con día. Dios no figura dentro de su pensamiento en ningún momento o por mucho tiempo, durante varios días, semanas o meses, pero cuando hay un problema que ellos viven, es ahí cuando esa gente entonces busca a Dios para que se solucione el problema que está viviendo, pero básicamente después de la solución que Dios le da al problema, esa gente se aleja, no vuelve a buscar a Dios por un tiempo bastante largo hasta que no encuentre otro problema en el cual está inmerso y entonces vuelve a buscar a ese genio de la lámpara mágica que puede solucionar los problemas que ellos viven día con día. Sabes, yo no sé cómo veas tú a Dios, ¿no? Pero hay gente que lo ve también desde un punto de vista muy romántico, como las canciones lo dicen, y no hablo necesariamente de las canciones cristianas, sino canciones del mundo, y ven a un Dios desde una óptica demasiado romántica, demasiado alejado a sus vidas. Yo no sé cuál sea tu concepto, pero mucha gente tiene conceptos erróneos acerca de Dios. Yo quiero hablarte de una situación, en una ocasión que Jesús, compartiendo con sus discípulos, Él hace una pregunta para sus vidas. Voy a la Biblia, quiero leerte esta porción de la Escritura y sacar de ella algunas bendiciones para nuestra vida. En el capítulo número 16 del libro de Mateo, versículos del 13 al versículo número 17,
me voy a permitir leerlo y explicar un poquito la situación para entender y posterior a ello, después de entender la porción de la Escritura, sacar algunas enseñanzas para nuestro diario andar. En el capítulo número 16, versículo 13 dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabes, cuando yo leo esta porción de la Escritura es interesante, ¿no? Porque como dije hace un momento, cada quien tiene una visión diferente, una opción a elegir qué se habla acerca de Dios, cómo se percibe ese Dios. Y Jesús hace una pregunta a todos los discípulos que estaban con él, los 12 discípulos que estaban con él. Él les dice: ¿quién dice la gente que soy? Y como tú puedes notar en el pasaje que acabo de leer, cada uno de ellos da conceptos diferentes, algunos citando a algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Están diciéndole, tú dices, pues algunos suponen que eres Elías, otros dicen que eres, y empiezan a dar diferentes definiciones, ¿no?, de quién era Jesús. Pero a Jesús lo que le interesa no es lo que la gente dice acerca de él, sino hay una pregunta que es interesante, y es una pregunta que a mí me parece que va directamente también a nuestra vida el día de hoy. Y la pregunta es: para ti, ¿quién soy yo? Es decir, Jesús nos pregunta, así como le hace a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y hay una respuesta que tú y yo tenemos que dar. La pregunta sería: ¿cuál es la respuesta que tú darías? ¿En realidad conoces quién es Jesús? ¿O darías una concepción de Jesús desde lo que tú supones, desde lo que tú piensas, desde lo que tu mente puede decir, pero no basada en una base firme que podemos encontrar en la palabra de Dios? Sabes, cuando hablamos acerca de quién es Dios, a mí me fascina porque la Biblia es una autorrevelación de Dios. Lo que encontramos en ella básicamente es lo que Dios quería que tú y yo conociéramos acerca de su persona. Y lo que Él quería que tú y yo conociéramos acerca de su persona lo dejó plasmado en su palabra, en la Biblia, como tú quieras llamarle. Allí está cada uno de los conceptos. Mira, déjate menciono algunos de ellos, ¿no? Cuando tú vas a Génesis capítulo 35, versículo 11, tú puedes checarlo esto en tu Biblia si tienes por ahí a la mano o en algún momento libre que tengas. El pasaje nos dice que Dios se autodenomina como el Todopoderoso, es decir, que tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera. Y esto lo encontramos no solamente en Génesis 35:11, sino en muchos pasajes de la Escritura. La Biblia también nos dice en el Salmo número 103, versículo 19, que Dios es soberano, es decir, que Él actúa no por influencia nuestra, sino por decisión propia sobre todo lo que hay en el mundo, y tiene la posibilidad de hacer lo que quiera porque Él es soberano. Claro, lo único que nunca hará es romperse a sí mismo con las reglas donde Él mismo se ha establecido hacia su propia persona, y no porque no pueda hacerlo, sino porque Él mismo estableció quién era y Él no puede romperse a sí mismo, dice la Escritura. Pero encontramos también en Isaías capítulo número 6, versículo 3, que tenemos un Dios que es santo. ¿Por qué menciono estos atributos o quién es Dios? Porque estamos tocando precisamente ese tema. El concepto de Dios importa para nuestra vida. Y allí en Isaías capítulo 6, versículo 3 nos dice que Dios es santo. Y no solamente esto, tú puedes ir a Primera de Pedro, puedes ir, si tú quieres, Apocalipsis, nos dice que tenemos un Dios que es santo, 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 así como Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 nos dice que Dios es amor, es decir, Él no solamente da amor, sino Él es amor, la esencia de Él mismo es amor sobre nuestras vidas. El Salmo capítulo número 9, versículos 7 y 8 nos dice que Dios es justo. Estos son solamente algunos, podrías mencionarte posiblemente decenas de ellos, de algunos de los atributos de Dios, porque estos reflejan precisamente quién es Dios. Y es un concepto que tú y yo tenemos que ir creando, porque cuando una persona tergiversa este concepto, lo transforma, lo hace a su antojo, entonces crea una distorsión acerca de quién es Dios y crea un Dios a su propia imagen y semejanza, no al concepto que Dios ha trazado en su palabra para sí mismo. Déjame te pongo ejemplos de ello, ¿no? Cuando una persona ve un Dios que es todo amor, pero nada justicia, nada santidad, pues esa persona ve un Dios que tolera todo lo que Él puede hacer, un Dios pasalón, que puede darle palmaditas en la espalda diciéndole: está bien con la forma como tú vives, en lo que tú quieres hacer, como tú piensas,
todo lo que tú quieres realizar está bien. Y en realidad ese no es el Dios que marca la Biblia, porque así como Dios es amor, también es santo y Dios es justo. Ahora, quien se va al otro extremo y ve a ese Dios justo, entonces ve a un Dios tirano, no en todo sentido, donde ese Dios nadie se le puede acercar, es un Dios tirano, es un Dios que hace conforme Él quiere en nuestras vidas, atropellando quiénes somos y lo demás. Yo creo que para poder tener un concepto adecuado conforme la Biblia maneja el concepto de Dios, es entender todo lo que la Biblia dice acerca de su persona. Y entonces Dios busca crear con este autoconcepto que Él da en su palabra, porque la Biblia es la autorrevelación de Dios, busca crear un concepto correcto sobre su persona, y lo que Él ha revelado en ella nos ayuda entonces a ti y a mí para entender quién es Dios en nuestra vida. Ha habido gente en la historia que sabe quién es Dios no porque medita en su palabra, sino porque firma o crea conceptos que ha mentalizado él mismo en su autosuficiencia, en su lógica, en su pensamiento, pero tristemente no es el concepto que es el concepto real de Dios en la palabra. Cuando hablamos acerca de esto, amada persona o amigo que nos escuchas, por eso yo digo, el concepto de Dios importa, porque ese concepto nos ayuda a relacionarnos con Él, y si el concepto es equivocado, entonces por lo tanto tú y yo tenemos un acercamiento incorrecto hacia la persona de Dios en nuestra vida. Déjame te pongo esto, ¿no? Tú y yo manejamos relaciones día con día en nuestra vida. Tienes un padre, tienes una madre, tienes posiblemente hermanos, tienes amigos, tienes hijos. Y el concepto que tú tengas de cada uno de ellos importa en la relación. Es decir, yo no me relaciono de la misma manera con mis padres que como me relaciono con mi esposa, o como me relaciono con mis hijos o mis hermanos en Cristo o mis compañeros en el trabajo. Es decir, el concepto de cada uno de ellos me ayuda para definir quiénes son ellos y cómo tratar a cada una de esas personas conforme la relación que yo entablo con ellos. Por eso digo, el concepto de Dios importa, porque si tú y yo no entendemos quién es Dios, entonces intentamos crear relaciones que en realidad no podemos llegar a llamar relaciones, porque esa relación está fracturada, no podemos acercarnos a Dios y tristemente nos está llevando por un lugar inadecuado, incorrecto, no la forma como Dios quiere que nos relacionemos con Él. Esto tú y yo podemos entenderlo. Vuelvo a decir, ¿cómo te relacionas tú con tu esposa? Si eres varón, tienes esposa, ¿cómo haces esa relación? Y yo supongo que hay una forma de hablar, hay un trato que se da, es decir, varias cuestiones que estás ahí, y porque el concepto de esa persona importa. ¿Quién es esa persona? Nos lleva a cómo tratar con él. El concepto es correcto cuando podemos definir conforme a la Biblia quién es Dios para nuestra vida. El agradar a Dios nos lleva a relacionarnos aún no solamente con Él, sino con personas en las demás relaciones también, porque déjame te digo algo, a mí me fascina, ya que la Biblia cuando tú la lees, en realidad el tema de ella son relaciones, dos relaciones en particular que van a lo largo de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la relación con Dios y la relación con el prójimo. De hecho, los propios mandamientos, si tú los has leído en algún momento, has escuchado de ellos, puedes notar dos cuestiones, que los primeros 4 mandamientos hablan acerca de la relación con Dios y los últimos 6 mandamientos hablan acerca de la relación con el hombre. Por eso hablamos de ese concepto tan importante para nuestra vida. Entonces, amada persona que nos escuchas, gracias a Dios que nos permite tener una base firme donde crear el concepto de Dios para relacionarnos con Él de forma correcta y poder agradarle también con lo que Él ha plasmado en su palabra. Creo que toda persona hoy en día debería relacionarse no bajo el concepto mental que puede crear, no bajo la óptica, bajo la lógica que tiene en su cabeza, sino más bien en el concepto que Dios ha dejado en nuestra vida. Déjame te digo por qué. Decíamos hace rato que Dios es santo. Y yo entiendo, según la Biblia nos dice, no solamente santo, sino que ha llamado a cada uno de sus hijos o aquellos que mantienen una relación con Él a ser santos también juntamente con Él, porque es imposible que alguien en pecado pueda acercarse a un Dios santo. Es imposible tener una relación buena con Dios cuando hay pecado en nuestra vida, y es por eso que Él demanda entonces una santidad hacia nosotros, porque es imposible, si esa santidad no existe, si esa vida en perfección que deberíamos de tener no está ahí, es imposible tener una relación con Dios de forma correcta bajo una condición incorrecta en nuestra vida.
Esto que estoy mencionando, como te dije, a los discípulos Él les hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Pero la pregunta más importante no es esa. La pregunta más importante es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta a mí me suena bastante interesante por una cuestión, porque lo que Dios busca no es el concepto de los demás que han creado sobre su persona. Yo te aseguro que mucha de la gente que tú conoces tiene un concepto acerca de Dios, pero ese concepto es el concepto de ellos, es una autopercepción o un concepto que la gente ha creado. Tiene base seguramente, ya sea en la Biblia o en lo que ellos piensan, pero a Dios no le interesa lo que ellos dicen, le interesa lo que tú y yo podamos pensar sobre Él. Y cuando hablamos de esa pregunta, tú y yo tenemos que solucionarla y darle respuesta conforme lo que la Biblia dice que quién es Dios para nuestra vida. No lo que la gente dice, no lo que yo pienso, sino lo que la Biblia determina quién es Dios para nosotros. Hablando acerca de esto, hay algunas enseñanzas que este pasaje a mí me deja juntamente con otros pasajes más de las Escrituras. Y lo que me dejan bastante claro es que Dios nos ha llevado a entender quién es Él. Y la pregunta es: ¿para qué? Déjame te digo algo. Hay 3 cosas que quiero compartir contigo como enseñanzas finales. Número 1, Dios busca que tú y yo podamos tener un concepto correcto acerca de Él, no conforme nuestra mente quiera pensar de Él, sino conforme a lo que la palabra nos dice. ¿Sabes? Esta parte es importante. Si el concepto de Dios para ti, para mí es el correcto, entonces podemos tener con Él una relación de forma correcta, acercarnos con Él de una manera correcta y vivir en una relación que pueda agradarle a Él conforme lo que tú y yo experimentamos día tras día. Hay una segunda enseñanza que encuentro ahí también, que es vivir bajo los parámetros que Dios tiene y no los parámetros del mundo. El mundo siempre ha querido tener parámetros que nos guíen, pero Dios dice: no me interesan los parámetros del mundo, me interesan los parámetros que están basados en la palabra que yo he dejado como una autorrevelación de sí mismo para que tú y yo podamos conocerlo. Y una tercera enseñanza que me parece magistral y hermosa es que tú y yo podemos compartir ese concepto bíblico con la gente que hoy tanto lo necesita. La gente hoy vive en un mundo en el cual no encuentra rumbo, vive en un mundo que está yendo a diferentes caminos, pero ninguno de ellos hacia Dios. Está tomando diferentes vertientes y en medio de ellas ninguna Dios es el camino correcto. Tú y yo tenemos el concepto correcto acerca de Dios y Dios nos ha permitido hoy no solamente conocer ese concepto correcto conforme a su palabra, sino que ese concepto que tenemos en su palabra podamos compartirlo con aquellos que tenemos cercanos a nosotros. Tal vez tienes hijos, tienes esposa o esposo, tienes amigos, tienes familiares, tienes compañeros de trabajo. Cada ocasión que encontremos la posibilidad, compartamos con ellos el concepto correcto acerca de quién es Dios, para que ellos también puedan entablar una relación con Dios, al igual que tú y yo hoy en día podemos tenerla. Amado hermano, amigo que nos acompaña, gracias a Dios por este tiempo, y yo espero que este tema nos sea de bendición, de utilidad para nuestra vida diaria. Dios te bendiga mucho.